Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Bienvenidos a un nuevo estudio de este seminario sobre el libro de Apocalipsis. Recordarte que todo nuestro seminario está basado en nuestro libro El rugido del cordero, que ya puedes conseguir directamente en Amazon. Aclarar que también hemos sacado nuestra trilogía que consta de 3 libros, el que ustedes ya conocerán, Dios perdonó al mundo, Dios protegió al mundo, que habla sobre el carácter de Cristo y cómo filtrar las historias de muerte del Antiguo Testamento, y el último de nuestros libros, que es Dios restauró al mundo, que así se llama en tapa dura, pero en tapa blanda se titula Todos serán salvos. Así que tengan en cuenta eso para que no se confundan. Son 3 libros en tapa dura y también tienen su versión suelta en tapa blanda. En tapa blanda el último se llama Todos serán salvos y en tapa dura Dios restauró al mundo. Para que haga el juego con Dios protegió, Dios perdonó, Dios protegió y Dios restauró al mundo. ¿Ok? Bien, luego de haberles comentado esto, decirte que obviamente estaremos en este seminario basándonos en este libro, El rugido del cordero. Y contarte que hoy vamos a estudiar un tema sobre el sello de Dios. Ya hemos estudiado en los capítulos anteriores sobre la marca de la bestia y en esta clase estudiaremos sobre el sello de Dios. La bestia y su imagen tienen mucho que ver con una imagen mental y el sello de Dios no es tan diferente y vamos a ver de qué se trata. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Dentro de lo que me habían dicho era que el sello de Dios era, por un lado, el Espíritu Santo. Hoy veremos si eso es así o no, pero no está lejos, ¿eh? Por otro lado, me habían comentado que el sello de Dios, o eso me habían enseñado, es el día de reposo, el sábado. Y esto basado en que antiguamente los reyes ponían el sello de sus documentos justo en medio de sus decretos reales. Y el argumento para esto es que el 4.º mandamiento en hebreo está justo en medio del decálogo y que el decreto debía contener el nombre, el título y el terreno sobre el que gobierna aquel rey. Entonces, el título sería el creador de los cielos y de la tierra, como dice el 4.º mandamiento. El terreno sobre el que gobierna los cielos y la tierra. Y el nombre sería Yahvé. ¿Ok? Sin embargo, con esa idea en mente, se llega a que el sello de Dios es el día sábado. Pero, viéndolo desde otro punto de vista, Juan está hablando en una situación, en una circunstancia particular, donde él dice las cosas que deben suceder pronto y las cosas que están sucediendo. El tiempo está cerca. Aquí vengo en breve, es decir, mucha del contexto de Apocalipsis que ya en otros videos hemos visto hace referencia a la época de Juan y debemos revisar también en la época de Juan a qué se refería. Así que vamos a ver un número de cositas y de pistas que nos da sobre todo el libro de Apocalipsis. Fíjense ustedes que Apocalipsis 7.3 dice que el sello: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces, hay 144.000, de los cuales no vamos a hablar en este momento, pero que tienen el sello de Dios en su frente. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Pero más adelante, el mismo libro de Apocalipsis nos dice qué o cuál es ese sello de Dios en la frente, o nos dicen qué es lo que tienen puesto en la frente. Apocalipsis 14.1: miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Así que el nombre del Cordero y del Padre
es el sello de Dios. Por lo que para entender qué es el sello de Dios, para descifrar y decodificar esto, necesitamos necesariamente entender qué significa el nombre. Y para darnos un poco de contexto, ya que la mayor cantidad de alusiones al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se encuentran en Apocalipsis, o sea, superan por mucho la de cualquier otro libro, incluso dirigido a los hebreos, o el libro de Mateo, es superado en Apocalipsis con creces, porque es un libro basado en alusiones del Antiguo Testamento, con una mentalidad hebrea. Y en la cultura hebrea, el nombre era muy importante. Para que ustedes se hagan una idea, Jacob necesitaba ser bendecido, y al ser bendecido, el ángel cambió su nombre a Israel. Esto más adelante lo veremos con los 144.000 hijos de Israel. Pero el caso es que el nombre no es solamente el apelativo para llamarte, sino significaba la identidad, la esencia de la persona. Jacob se había caracterizado toda su vida por ser un engañador, un usurpador, que es lo que significa su nombre. Cuando le puso Israel, le dijo: es porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre es la esencia de la persona. El nombre era las características o lo que identificaba el carácter de la persona. Por ejemplo, Jesús cambia el nombre a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Como, por ejemplo, le cambia el nombre a Pedro, le cambia el nombre a algunos de sus apóstoles, y de la misma forma, a lo largo de la Biblia, han habido esta transformación de nombres. Por ejemplo, a Abraham le incluye una G en hebreo, que aporta un significado extra. ¿Se dan cuenta? Así que el nombre era parte de la bendición de Dios. Era tan importante para una persona el nombre. En la cultura babilónica también lo era. Y sabían que Israel le daba tanta importancia al nombre, a tal punto que cuando Daniel y sus amigos fueron exiliados, sus nombres fueron cambiados para anular su identidad, al igual que anularían la identidad de Daniel si él comía lo que en su cultura no se comía. Es decir, estaban en una tremenda crisis de identidad. De hecho, en Babilonia estaba la historia de que el mundo había sido creado producto de la violencia de los dioses, de que uno había partido por la mitad a otro y con eso había creado los cielos y la tierra, con una mitad los cielos y con la otra la tierra. Y así llegamos a este mundo, producto de la violencia. Así que, Israel, ustedes, los esclavos, no conserven ninguna esperanza de que sirven para otra cosa, sino para... son fruto de la guerra, son fruto del exilio, y su vida no vale para nada, su identidad está anulada. Así que cuando Israel estuvo en este exilio, necesitó recopilar la tradición oral que tenía y entender de dónde vienen. Y recopilaron el Éxodo, el Génesis, en una creación diferente a la de la guerra, una creación con identidad, dándole identidad al ser humano, propósito, y es la historia de la creación que tenemos de Génesis ahora. Pero todo eso data del exilio babilónico, producto de todo ese contexto y esa crisis de identidad que vivieron allí. Así que el nombre de Dios y del Cordero también está impregnada de su identidad o de su carácter. Es lo que los distingue. Así que es interesante revisarlo de esta forma. Cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, muchos creen que Moisés expresó: Jehová misericordioso, piadoso. No fue Moisés, fue el mismo Dios quien dijo y se describió a sí mismo. Al igual que él fue quien pronunció su propio nombre. Fíjense ustedes, Éxodo 33:18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor. Delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. ¿Ok? Así que
cuando él dice proclamaré toda mi bondad, está haciendo alusión a el nombre. O sea, la gloria de Dios es su bondad y su carácter, que no puede ser disociado o separado de su nombre. ¿Se dan cuenta? Porque el nombre es la identidad misma de Dios. Ahora bien, es interesante notar que muchos traductores han dado la idea de un Dios bipolar en la descripción, cuando dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Ese aspecto, esa palabra castiga, es la palabra hebrea pakat, que significa visitar. De hecho, algunas Biblias lo traducen como visita la iniquidad. Y nuestro sesgo cultural nos hace entender que es un Dios que, bueno, sí perdona, pero castiga también la iniquidad antes de perdonarla. Pero esto es mentira. Esta es la idea de los dioses paganos. Cuando se usa en la Biblia hebrea la palabra pakat, está por ejemplo en Génesis 21:1, cuando dice el Señor visitó a Sara para que tuviera un hijo. O cuando en Génesis 50:24 dice José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará. Ahí está pakat, cuidar, y os hará subir de esta tierra. ¿Ok? Éxodo 3:16, ciertamente os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto. Cuando Dios visita al pueblo de Israel en Egipto, es la palabra pakat, una visita con intención de ayudar, amistosa. Así que cuando la tercera y la cuarta generación están en iniquidad, Dios no está castigándolos, Dios está visitándolos, porque Él ama a sus enemigos, Él hace bien a los que los maldicen, Él cumple con su propio sermón. Así que así es Dios, no es bipolar, no hay un doble discurso aquí. Así que tenemos que entender que el carácter de Dios es lento para la ira, sin doblez. Es misericordioso, perdonador, clemente. Entonces dice Éxodo 34:6-7, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el nombre del Señor. Proclamó Jehová, Jehová, o Yahvé, Yahvé, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión, que no tendrá por inocente al culpable y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y es curioso porque el aspecto de no tendrá por inocente al culpable nos muestra y nos lleva al asunto de la justificación más tarde en el libro de Romanos, donde Pablo desarrolla todo esto. Y de alguna forma Dios tiene por inocente al culpable al perdonarlo. Me explico en este asunto. Si Dios nos culpara, ¿ok? Nos culpara a todos según lo que nos merecemos, no hay nadie que sería salvo. Pero todos conocen el aspecto de la justificación de Cristo. O sea, Él como cita al rey David, Pablo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado aquel al que Dios no culpa de iniquidad. ¿Ok? Así que ese aspecto, esa justificación es muy importante, porque si bien Dios lo mantiene, no nos afecta, no nos condena cuando Cristo interviene dentro. Adán ciertamente condenó a la humanidad, como dice Romanos 5:18, pero Cristo vino la justificación de vida a todos los hombres. En Adán todos los hombres fueron condenados, eran culpables, pero en Cristo vino la justificación de vida a todos los hombres. Así que al analizar a profundidad este asunto, vemos que no hay un doble discurso realmente. O sea, Dios mantiene su carácter intacto. Y claro, cuando presentamos esto de la Reina Valera, de tal y tal, pues claro que lo leemos y decimos, oh, es un Dios bipolar. Pero cuando vamos al hebreo y cuando estudiamos las palabras que se están usando,
vemos que es un Dios tan hermoso, un carácter tan precioso. Por eso dice, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Ahora bien, vemos que el nombre en hebreo se dice Hashem. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice, llamará su nombre, su Hashem, admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno es la primera expresión. Padre eterno, Abba Olam, Padre eterno. Así que noten cómo el nombre está relacionado con su carácter paternal. Más aún, cuando se le presenta a Moisés, dice que a él le será revelado un nombre que no le fue revelado ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Fíjense cómo dice Éxodo 6:3. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Ahora vamos a analizar un poco las palabras. Esta expresión, me aparecí es la palabra Ra. Y significa fui visto, ser percibido, ser conocido. H7200. Y la siguiente palabra es Shaddad, todopoderoso. Y en este texto en particular se agrega su cognado, ¿okay? Shaddad, porque normalmente el todopoderoso es el Shaddai, pero en esta situación se aplica su cognado Shaddad, que significa destruidor, destruido, tratar violentamente, despojar, devastar, causar ruina. Así que vamos a ver una de las palabras más, que es no me di a conocer. O sea, esa expresión, ellos no me conocieron, yo no me revelé a ellos de esta forma. Así que si leemos el texto hebreo, queda un resultado impactante. O sea, al leerlo en hebreo, tiene un mensaje muy profundo. Diría lo siguiente: fui percibido por Abraham, Isaac y Jacob como el Dios que trata violentamente a las personas, un destructor que causa ruina y destrucción. Mas por mi verdadero nombre o mi verdadero carácter, yo soy el que da vida y existencia, que es lo que significa Yahvé. ¿Ok? Yo soy el que soy, yo soy el que da vida o hace existir. No me di a conocer a ellos. O sea, en la antigüedad no conocieron a Dios como lo que es, como el que da la vida, su verdadero carácter, sino que lo conocieron como un Dios destructor, como el que causa ruina, el corpulento, el que trata violentamente a las personas. Pero ahora se quería revelar de una forma diferente. Pero la revelación no acaba allí. Porque Yahvé es su nombre, ¿correcto? Que significa el que hace existir, o el autoexistente. Su segundo nombre es bondadoso, misericordioso, piadoso, lento para la ira. Su segundo nombre es la descripción de su carácter. Pero sigue incompleto, porque dice: yo soy el que soy misericordioso, soy bondadoso, soy lleno de gracia, lleno de perdón. Ese soy yo. Pero aún el nombre está incompleto, porque el nombre se completa con Jesús. Si ustedes se percatan, el mismo nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, contiene la inicial Ya de Yahvé. Entonces, Yahvé, Yeshua significa la salvación de Yahvé. ¿Ok? Así que el nombre de Jesús contiene el nombre de Yahvé. Por lo que Jesús sería el nombre completo, el nombre del Cordero, la revelación del carácter del Padre. Yo soy el camino hacia el Padre, la verdad del Padre y la vida. Y Jesús utiliza esto una y otra vez. Dice: yo soy. Noten que el gran yo soy es el nombre de Dios. Y luego agrega: el buen pastor.
Yo soy el camino, yo soy la puerta, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Le digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Así que Abraham no logró conocer el verdadero nombre de Dios, pero Jesús sí. Sí es la revelación. A Dios nadie le ha visto jamás, sino que Él o nadie le ha percibido, conocido. Esa es la palabra allí. O entendido, sino el Hijo unigénito de Dios, Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Así que ni siquiera Moisés llegó a percibir completamente el nombre de Dios. El que reveló el nombre completo de Dios fue Jesús. Él es el apellido, el segundo apellido y la firma completa de Dios. En Él el nombre queda completado. Antiguamente con descripciones no era suficiente, pero en Jesús vemos el amor perfecto de Dios. Vemos cómo amaba a los pecadores, cómo se juntaba con ellos y cómo no le importaba lo que hablaran los fariseos, sino que seguía amando y amando y perdonando, poniéndole otra mejilla, estando ahí para el pecador, siempre a su lado, incondicionalmente. Nunca rechazó a nadie ni echó fuera a nadie. Así es el Padre, así lo mostró Jesús. Así que cuando entendemos esto, entendemos que el nombre de Dios en realidad es su carácter de amor. Esa es la gloria de Dios, que brilla en la faz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando Jesús hace su oración, cuando Jesús ora, dice Juan 17:26, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Fíjense que al conocer el nombre revelado en Jesús o revelado por Jesús, el amor nace. El amor de Dios se posa sobre aquellos que llegan a conocer el nombre de Dios o el carácter de Dios a través de Jesús. Cuando Él dice lo daré a conocer otra vez, Él hace alusión acerca de la cruz. Dice que la cruz se reveló la gloria de Dios. En un momento se muestra la gloria de Dios en Jesús y se proclama que se volverá a revelar, se dará a conocer aún. Aún lo glorificaré otra vez, cuando unos griegos buscaban a Jesús. Y en la cruz, ¿qué es lo que se ve en la cruz? No es otra cosa sino Jesús poniendo la otra mejilla para aquellos que le querían matar. No es un Dios airado castigando a su Hijo por los pecados nuestros para poder perdonarnos, porque Dios nos perdona sin la necesidad de un derramamiento de sangre, ya que eso era según la ley. Pero ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto es el perdón, es el amor. Misericordia quiero. Dios tiene misericordia, no demanda sacrificios. ¿Por qué no los quiere? Está hastiado de esos sacrificios. Y tampoco no hay nada que podamos darle para satisfacer o pagar o cancelar o de alguna forma saldar la deuda que tenemos. Porque el perdón de Dios es así, se entrega, se reconcilia al mundo consigo. El mundo no tiene que reconciliarse con Dios porque el mundo estaba alejado y Dios lo quiso reconciliar en su Hijo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres, no tomando en cuenta los pecados de los hombres, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. Así que eso es la cruz. Es un Jesús diciendo, están perdonados, no saben lo que hacen. Es un Jesús amando a pesar de la cruz. Jesús no ama a través de la cruz. El Padre no nos ama a través de la cruz. El Padre nos ama a pesar de la cruz. Y ahí se revela su amor. Que aunque la desnudez, la espada y el peligro, el hambre de su Hijo, nada de eso nos pudo separar de su amor, aún que le hicimos todo eso. Entonces Jesús reveló el amor y el carácter del Padre, reveló el nombre del Padre. Así que
ese amor ahora estaría en aquellos que se les reveló, ¿correcto? Pero cuando Juan entiende este amor, él no dice que nosotros ahora amamos a Dios, porque es el amor de Dios, el amor con que Dios nos ha amado que está en ellos. Y eso significa que no se refiere al sello de Dios como un aspecto perfeccionista, como que tú tienes que ser intachable, no cometer pecado, porque recién así podrás amar a Dios guardando perfectamente todos los mandamientos. De esa forma podrás demostrar que amas a Dios, entonces Él puede poner su sello en ti. No, miren, eso nunca lo van a alcanzar, si pretenden esperar hasta eso para recibir algo del amor de Dios. Dios los ama así. Ya esa carga es una prisión muy oscura y pesada, créanme, porque estuve allí. La carga del perfeccionismo y la prisión de la perfección. Y si están allí, salgan corriendo, porque encontrarán verdadera libertad en Jesús. El amor, como lo entendió Juan, es muy diferente. Juan dijo, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y entregó a su Hijo como perdón o como muestra de propiciación por nuestros pecados. Ahora, esta palabra propiciación, voy a explicar brevemente. La palabra propiciación solo aparece 2 veces allí en la Biblia. 2 veces. Y es una palabra muy escasa. Y hace referencia a los antiguos dioses paganos que pedían ofrenda para satisfacer su ira. Esto se le llamaba propiciación. Es una palabra, de hecho, con una etimología pagana, la que usa Juan. Pero a propósito, ya que en realidad es Dios quien ofrece la propiciación, no nosotros. ¿Se fijan? ¡Qué interesante! Ya que nosotros estábamos airados, enojados con Dios, Dios, al abrir sus brazos y mostrarse indefenso y prefiero que me crucifiques antes de hacerte algún daño, entonces con su amor desarma nuestra violencia y nuestra ira. Así que su propiciación es para, de alguna forma, como se vio en la cruz, poner la otra mejilla ante la ira del ser humano. ¿No fue eso lo que pasó? Pero nosotros entendimos las cosas al revés. Siempre pensamos que Dios estaba enojado y nos escondimos, igual que Adán y Eva. Pero Él siempre nos buscó. Y la otra vez donde aparece esta palabra es acompañada de la misma expresión. Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que esta es la razón por la que, si su amor se demuestra en haber entregado a su Hijo como propiciación, quiere decir que ese amor no es solamente para nosotros, como dice Juan, sino para todo el mundo. Y esa es la razón por la que debemos, con ese amor, estimar y apreciar a todo el mundo, porque no es solamente por nosotros quien se derramó ese amor, sino por todo el mundo. Y ahí empieza Juan con el amaros unos a otros, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos a unos a otros, Dios permanece en nosotros. Se va entendiendo cómo el nombre va impregnándose, va manifestándose. Pero lo que tienen en mente, ¿qué es? Lo que tienen en mente no es no tengo que pecar. Lo que tienen en la mente los que reciben el nombre de Dios no es tengo que ser perfecto, tengo que clamar porque mi hermano está en pecado. No. Lo que tienen en la mente es, wow, Dios lo ama a Él, tanto como a mí y a todo el mundo. Y Dios me amó incondicionalmente, a pesar de lo que soy. Y ese amor es lo que tienen en mente.
Ese amor no es de ellos, no es ellos amando a Dios, es su conciencia sabiendo que Dios los está amando a ellos. Fíjense que la dirección es de Dios hacia ellos. El amor que entendió Juan no es el amor de él por Dios, sino el amor de Dios por él. Por eso es que los predicadores que predican de amar a Dios siempre están siendo hallados faltos y siempre están llamándote a ti y a la congregación de que ¿cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto? Y bueno, miren, pueden predicar 6.000, 7.000, 8.000 años el mismo discurso. Siempre los hermanos van a estar igual de deficientes, porque ese no es la meta. La meta es llegar a conocer cuánto Dios nos ama a nosotros. ¿Saben? Ningún predicador se va a sentir hipócrita cuando predique cuánto Dios nos ama. A menos que Él crea en un Dios bipolar, un Dios diferente, un Dios que sí te ama, pero también te castiga. También se van a sentir hipócritas. Por eso es que en vez de predicar del amor de Dios por nosotros, prefieren predicar de cuánto tenemos que amar a Dios para que Él llegue a aceptarnos. Esa es una triste realidad. Pero sigamos con el sello de Dios. En primer lugar, tenemos que entender que se refiere al nombre de Dios en la frente. Fíjense cómo es una imagen mental de Dios amándonos, impregnado en la frente, ¿no? Una imagen correcta de Dios, del amor de Dios por nosotros y del amor del Cordero. Ese es el nombre, ese es el carácter de Dios en la frente. Porque de otra forma tendrías tu propio nombre escrito en la frente. Si queremos decir que el sello de Dios es un carácter perfecto o es tal o cual mandamiento que tú guardas. Porque en ese caso sería tu nombre y no el del Cordero. Pero otros dicen, no, es que podemos ser tan perfectos como Él, pero sigue siendo tu nombre. ¿O me vas a decir que serás tan perfecto como lo fue Jesús? Y es curioso porque muchos que predican esto ya han pecado por lo menos una vez en su vida. Y si Pablo dice, si quieres justificarte por la ley, estás obligado a cumplir toda la ley. Y aunque la cumple de aquí en adelante, todo lo que erraste hacia atrás, ya está. Ya no fuiste como Jesús. Es una carga muy pesada, pero el yugo de Cristo es ligero, es liviano. Por favor, entiendan eso. Los fariseos ponían cargas pesadas sobre los hombros de las personas que ellos ni con un dedo querían llevar. El yugo de la ley. Pero el yugo de Cristo es liviano, es ligero. Y bien. Otros dicen que el sello es el Espíritu Santo. Y creo que no es tan lejos. Pero en la antigüedad, sello también se le llama al instrumento que se usa para sellar. Por lo que nos perdemos la mitad de lo importante del sello. Cuando decimos, es el Espíritu Santo, listo. Efesios 1:13 dice, en Él vosotros también, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo. Otro texto dice, no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Fíjense que no es el sello en esencia, la estampilla que queda, sino el instrumento que se usa para estampar. ¿Ok? Para que se vaya entendiendo. ¿Y dónde se pone? En nuestros corazones. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bueno, en la Biblia los corazones son sinónimos de la mente también. Así que el sello de Dios en la frente sigue siendo ese, el mismo del que habla Pablo, el que está puesto en el corazón por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es esa marca que queda impresa? Dice 2 Corintios 1:22,
quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Fíjense que nos vamos acercando. El Espíritu es dado a nuestro corazón como garantía, Él es el instrumento. Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor, el nombre o el carácter de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta cómo Él es el instrumento? ¿Y derrama qué? El amor. Diríamos que es la tinta. Que el amor es esa tinta con la que se sella, con la que se marca. Pero exactamente, con precisión, ¿qué es lo que sé que quieres saber? ¿Qué es el sello de Dios? Gálatas 4:6 relaciona todo esto, el Espíritu derramado en el corazón, y qué es lo que deja allí. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando ¿qué? Abba, Padre. Y esta expresión Abba en hebreo es lo que decía un niño pequeño. Sus primeras palabras serían Abba, como papi o papito. Así que lo que deja el Espíritu estampado es ese mismo espíritu, carácter, esa misma idea, imagen mental de Dios, como la que tiene un niño de su papito. Por eso Jesús dijo que a menos que os hagáis como niños, no podréis ver el reino de Dios. Porque a eso es nacer del Espíritu. Porque el Espíritu en realidad lo que hace es mostrarnos a Dios como un papito amoroso. Fíjense ustedes que no es solo allí donde lo dice. Por ejemplo, tenemos Romanos 8:15. Puesto que no habéis recibido el espíritu de esclavitud, el que es bajo la ley, para estar otra vez en temor. De hecho, eso genera miedo de Dios. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, papito, otra vez Abba, Padre. Así que el espíritu de adopción, lo que te destaca o te distingue, como te sella como hijo de Dios, es tu actitud hacia Dios, tú viendo cómo Dios es tu Padre. Pero los otros que están bajo esclavitud ven la actitud de Dios hacia ellos como estricto, como exigiéndote que seas perfecto para que Él pueda amarte. En cambio, estos confían plenamente en la aceptación de Dios por ellos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, tenerle miedo a Dios, sino de amor. No de cobardía, sino de amor, de una mente sana, de poder, de una mente sana. O sea, tener una imagen de Dios como un Padre, como lo reveló el Cordero, es sano. Pero no ese Padre Celestial. No. El papito con el que hablas lado a lado. ¿Notas la diferencia? Porque muchos le llaman Padre Celestial y no te imaginas cuántas exigencias hay sobre sus hombros. De ese Padre Celestial que hasta muchas veces está de acuerdo con que se derrame la sangre de sus hijos. Pero ese no es el que mostró Jesús. Ese no es. De hecho, dice que en el amor no hay temor, primera de Juan 4:18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que el castigo no tiene nada que ver con Dios. Algunos dirán, como un hijo o disciplina. No tiene nada que ver la imagen que tiene de un padre azotando a su hijo como lo que está expresando ahí. De hecho, la vara de la que se habla de que tiene el pastor es como guiaba a los corderitos. No era que azotaba a los corderitos. Es una perspectiva totalmente diferente. O sea, la Biblia no te da permiso para golpear a tu hijo, para enseñarle así a través de la recompensa y el castigo, ni como si fueran animales. Eso es el árbol del bien y del mal, haciendo a Dios semejante a una bestia.
Pero el sello de Dios distingue a los niños pequeñitos, como ven a su padre. No es que Dios tenga preferidos, sino que ellos han logrado ver a Dios como su papito. ¿Se fijan? Pero Dios es Padre de todos. Efesios 4:6. Como es Padre de todos, también es tu papito. Y no es que Él te adopte o no, es si tú quieres recibir ese espíritu de adopción y tenerlo para que en tu mente esté la imagen de ese Dios por siempre. Porque ese es el Dios eterno. Así que en conclusión, el sello de Dios es una imagen mental del carácter de Dios como un papito amoroso. ¿Sí? Apúntalo por allí, que no se te olvide. Porque ponerlo en práctica es lo que va a cambiar tu vida y te va a aliviar muchas cargas pesadas realmente. ¿Ok? Espero que les haya gustado el estudio. Si te ha gustado, déjate un me gusta. Si te has quedado hasta el final, coméntanos y déjanos en los comentarios qué te ha parecido el estudio. También aquí te dejo algunos videos para que puedas ver que complementan este estudio. Bien, si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte. Un abrazo a todos. Chao, chao. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca.